Buen día, chicos, bienvenidos nuevamente. Vamos a iniciar sesión en la siguiente materia, la ecuación de sociedades y contratos mercantiles. Les recuerdo mandar su nombre por el chat de Zoom para que quede registrada su asistencia, de favor. Soy reiterativo en cuestiones como esta de que si no pudieron entrar a alguna sesión, si están apenas conectándose, vean los videos. En el momento de que termine las sesiones, preparo los videos, los subo a Classroom, ustedes les mandan notificación y obviamente una vez que ustedes vean los videos, simplemente comenten en el tablón principal y mándenme evidencia de que ya los vieron y comenten en el tablón principal, obviamente, que en esta ocasión ya vieron los videos o alguna sesión que se perdieron, que ya vieron el video, para apoyarlos en esa cuestión de la asistencia, para que no pierdan los puntos de asistencia también. Tienen una actividad pendiente de la materia anterior, de la sesión anterior, para que la vayan realizando de favor, chicos. Tienen también tarea de ambas materias, para que las vayan subiendo a su Classroom. Y ahorita terminando esta sesión, también les voy a poner una actividad para esta materia. Ok, no sé si tengan algún comentario o alguna duda al respecto sobre lo que hemos estado hablando o algo de las materias. Pues hasta ahorita no hay dudas, no hay comentarios. Los que falten de contestar la encuesta, ¿sí? La encuesta que les puse por Classroom, en la cuestión de nombre completo, su WhatsApp, su correo institucional y el campus al que pertenecen, por favor, los que falten, por favor, contesten, chicos. Profe, ¿cómo vamos a buscar la actividad que nos acaba de poner? ¿Cómo lo vas a buscar? Sí, porque cuenta que lo buscamos así, por ejemplo, en Google y no aparece alguna información así referente. Ok, ¿Cómo buscarlo para encontrar más información? ok, recuerden que todo está cargado en Internet. Aquí la cuestión es cómo le pregunten a Internet o a Google, cómo le pregunten lo que ustedes quieren saber. A lo mejor no le puedes introducir directamente la cuestión de que te arroje los productos o las mercancías que más se comercialicen, pero si tú checas cada uno de los tratados o si en lugar de eso preguntas tratados de libre comercio en el mundo, dentro de esos apartados te aparecen las mercancías, en este caso los artículos que se comercializan por cada uno de los países o cada uno de los tratados o cuáles son las mercancías principales de cada uno de esos tratados que se están comercializando. Entonces, de esa manera puedes, en este caso puedes encontrar la información. Acuérdense que les dije, la actividad son muy rápidas, no se la compliquen las actividades, saquen información muy así indispensable nada más. Ya cuando les encargue alguna tarea o una investigación, ahí sí analicen un poquito más. Pero aquí en esta cuestión, por ejemplo, en los tratados a lo mejor de América del Norte, pues, ¿qué mercancías se comercializan más? O sea, nada más chequen qué mercancías se comercializan más en los tratados de América del Norte, qué mercancías se comercializan más en los tratados de Mercosur, y de esa manera puedes encontrar un poquito más rápido la información. Ok, ¿alguna otra duda, chicos? Pues hasta ahorita no hay más dudas. Con ninguna de las tareas también que tienen que entregar. No hay dudas tampoco.
Correcto, entonces vamos a proseguir con la información de esta materia. Anteriormente habíamos estado platicando de la cuestión de las sociedades mercantiles, cómo se constituyen, qué son las sociedades mercantiles. Y a continuación vamos a ver, en este caso, cómo se disuelve una sociedad mercantil. De hecho, habíamos estado platicando el tipo de sociedades mercantiles también. Vimos la parte de la cuestión de la persona, de la personalidad jurídica de cada una de esas sociedades mercantiles. Y una vez que ya está constituida esa sociedad mercantil, que obviamente pues ya tuvo actividades, ya trabajó, ya tiene una vida, una entidad también. Entonces, ¿cómo se llega a disolver en determinado momento una sociedad mercantil? Entonces, para empezar, obviamente vamos a ver la cuestión de disolución, que pues obviamente hay dos cuestiones a una disolución y hay una liquidación de sociedad mercantil. ¿Cómo terminamos toda esa cuestión? ¿Por medio de una disolución o por medio de una liquidación de dicha sociedad? En este caso, hay dos tipos de que podemos disolver una sociedad mercantil. Primero, podemos disolver parcialmente, que es cuando uno de los socios, obviamente comentábamos las sesiones anteriores, que había socios que obviamente ellos ponen o aportan capital social. Entonces, una forma de disolverse es parcialmente cuando uno de los socios decide dejar de participar en dicha sociedad. Obviamente rompe el vínculo que lo une a esa sociedad porque sea voluntad de todos los socios o escasamente o exclusivamente de esa persona que ya no quiere seguir participando o la muerte del socio. En este caso, puede ser una parte de disolución parcial. Una disolución total se da como paso previo a su extinción, a la extinción de la sociedad, cuando ya va a cerrar por completo, destinándose toda actividad social a liquidación de su patrimonio, en este caso patrimonio social también. Existen diferentes causas de disolución. Obviamente se pueden dividir en causas generales y particulares. Las causas generales, dice, son los motivos que afectan al grupo social y operan de manera inmediata sin necesidad de manifestarse por los socios o por alguna autoridad, mientras que las causas particulares producen efectos por la declaración de voluntad de un socio o de la autoridad social. Entonces, ¿cómo se dividen estas causas o cuáles son las causas generales? Bajo, obviamente, la Ley General de Sociedades Mercantiles. Se dividen esta cuestión, las sociedades se disuelven en base a qué. Primero, en la expiración del término fijado en el contrato social o en el acta constitutiva, ¿ok? A lo mejor se creó una empresa por 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, se terminó el tiempo para la cual fue creada dicha empresa y pues obviamente pues se acabó. Ahorita vamos a ver qué es lo que tiene eh, que ocurrir o qué es lo que tienen que cumplir como obligaciones en su defecto, cuáles derechos tienen y cuáles obligaciones para extinguirse totalmente. Aquí se está disolviendo, pero no está extinta. Y muchas de esas cuestiones que se crean empresas ficticias, a veces se crean empresas fantasmas, pasan muchas veces cuando brindan servicios o cuestiones comerciales al gobierno. Nada más alguno de ellos crea alguna empresa, algún compadre, algún primo, alguna persona, algún prestanombres muchas veces, en lo que dure cierto mandato o en lo que dure alguna alcaldía. ¿Para qué? Para que pues obviamente recuerden que hay en el gobierno licitaciones, entonces cuando se ponen
obviamente como por decir en subasta, ciertos contratos que son los que van a predominar durante la gubernatura de alguna, de algún, algún alcalde, o del presidente o de algún gobernador. En este caso se ponen licitaciones, contrato, que es lo que pasa, que pues, obviamente se crean, pueden crearse empresas ficticias o fantasmas también, o cuestiones legales muchas veces, pero pues por un tiempo determinado nada más. Entonces, eso es una de las cuestiones de las reglas, en este caso una forma de disolverse por el tiempo. Otra de ellas nos dice que es la por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar este consumado. Hay empresas o hay cuestiones o hay contratos por obra determinada. Entonces se crea una empresa para elaborar nada más en lo que dure cierta obra, el tiempo necesario para que dure obviamente la obra, si están haciendo algún tipo de construcción o algún tipo de campaña mercadológica, etcétera, etcétera. Hay personas que crean empresas nada más por dicha obra, lo que dure, en este caso la construcción o lo que dure algún tipo de campaña publicitaria o alguna otra circunstancia o razón. Entonces, terminando esa cuestión, ese trabajo, pues obviamente se disuelve dicha empresa. Dice, por acuerdo de los socios, tomado de conformidad y con el contrato social y con la ley. Es exactamente eh, pues como un acuerdo cuando los socios ya no quieren seguir teniendo en vida o que no siga existiendo esa sociedad comercial, esa sociedad mercantil, entonces deciden disolverla y pues obviamente pues ya deja de funcionar como tal. Dice, ¿por qué? Otra de las cuestiones es porque el número de accionistas llega a ser inferior al mínimo que la ley establece o porque las partes de interés se reúnen en una sola persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues obviamente son socios y la ley dice que debe de haber un determinado número de socios. Entonces, si hay menos socios, pues obviamente se disuelve la sociedad, esa sociedad mercantil, o porque ya no existan socios y nada más exista una persona que obviamente adquirió todas esas acciones o a cada uno de los socios les compró sus acciones y él simplemente está aportando todo un capital social, entonces se disuelve la cuestión como sociedad y obviamente pues nada más da a aclarecerse o dan a ser un único dueño exclusivo. Y si también se disuelve por la pérdida de las 2/3 partes del capital social. Entonces, al momento de registrar, debemos de tener un capital social registrado, al momento de constituir una sociedad mercantil. Dice aquí, si se pierden 2/3 partes de ese capital, pues obviamente la empresa no va a tener liquidez en cual afrontar todas las cuestiones tanto eh, de, los, de los pasivos circulantes para poder salir avante, para poder seguir, en este caso, pagando pues las deudas y obligaciones a cargo de la empresa. Entonces es cuando también se llega a disolver dicha empresa. En esta cuestión, cabe aclarar que los socios no pueden, en este caso, acordar una prórroga para la duración de dicha sociedad, pero sí pueden pactar sobre su modificación antes de la fecha pactada. Nos dice que el artículo sexto, fracción doceava de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que la escritura constitutiva o el acta constitutiva puede consignar la disolución anticipada de la sociedad, siempre y cuando, pues obviamente ahí lo estén estipulando, lo hayan dejado estipulado. Dice, o el contrato social también, ¿no? Puede ser la escritura constitutiva, el acta constitutiva o el contrato social, siempre y cuando ellos hayan determinado que puede haber alguna cláusula
alguna fracción dependiendo a lo mejor alguna actividad ilícita o si los socios, alguno de los socios cayó en algo que no estén de acuerdo los demás, que en una infracción o alguna cuestión antirreglamentaria que ellos hayan estipulado, pues también se puede disolver la sociedad mercantil. Dice, si de la otra cuestión, dice, de igual manera, si el capital de la sociedad es un insuficiente, nos dice que no permite el desarrollo de las actividades que constituyen el objeto primordial, como tampoco permite contar con los medios económicos para su explotación. Obviamente, pues como no tienen capital, no pueden producir, no pueden vender, obviamente, producto, pues obviamente tampoco van a tener algún tipo de ganancia. Entonces, pues a nadie le conviene tener una empresa nada más estar que nos esté produciendo pérdidas y pérdidas y en determinado momento se va a terminar el capital social de todos, obviamente que todos los socios aportaron en determinado momento, pues entonces a nadie le conviene esa situación. Entonces, también por esa manera se puede disolver. Dice otra causa no mencionada específicamente en la Ley General de Sociedades Mercantiles es la quiebra o concurso mercantil, que es una obligación de los socios inscribir en el registro público del comercio a fin de informar a terceros sobre esta situación también. Cuando una empresa obviamente pues ya no tiene capital para pagar, para hacer frente a sus obligaciones, ya no tiene que producir, ya no produce ningún beneficio hacia los socios, ya no tiene dinero, se declara en quiebra y esto también obviamente lo hacemos partícipe, lo hacemos de para que sepan que esté notificado el registro público del comercio y puede ser que la empresa se saque a un concurso mercantil, que llegue una persona, obviamente con el poder adquisitivo, y compre todas las deudas de esa empresa, adquiere sus deudas y obviamente ya se declaró en quiebra la empresa y puede haber una persona que compre las deudas y se quede pues, con la empresa como tal. Entonces, pero pues no por ende quiere decir que no vaya a pagar las obligaciones, tiene que pagar las obligaciones, tiene que liquidar en esta cuestión todas las obligaciones y obviamente la cuestión si va a seguir funcionando o no, o si nada más va a comprar en nombre o razón social, también es válido y o si va, en este caso va a seguir produciendo igual con ese mismo nombre, razón social, si va a mantener los empleados, etcétera, etcétera. Son una serie de reglamentaciones y una serie de procedimientos que deben de cumplir, obviamente para quedarse con el nombre de denominación social de una empresa, o simplemente se queda con el nombre y en determinado momento pues también puede cambiar el nombre o razón social de la empresa. Algunas causas Profesor, particulares, profesor, sí, sí, dime. sobre acuerdos de los que en casos de que las empresas queden en quiebra, también se tienen que tener la protección de un seguro de protección del consumidor. Por ejemplo, en el caso que pasó sobre las empresas FAMSA que quedaron en la quiebra, obviamente que tienen la protección del consumidor para que no afectara sobre los recursos que tienen, por ejemplo, sus ahorros, su retiro, etcétera, o en caso de un producto. Ok, sí, sí, las empresas, o sea, la mayoría de las empresas están aseguradas, pero pues obviamente dependiendo, eso va a depender también, aparte del seguro, va a depender de cómo los estemos registrando, cómo los hayamos registrado. Si como una sociedad anónima de capital variable, una SDRL, sociedad de responsabilidad limitada, entonces, y obviamente las cuestiones que se hayan asentado al momento de hacer un contrato mercantil, contrato social o en momento de realizar, estipular un acta constitutiva. Aparte, obviamente, pues, del seguro también. Hay que tener en cuenta que muchas veces la cuestión del seguro pues, no abarca muchas situaciones. Entonces, hay cuestiones, se puede infringir en un cierto reglamento también que a lo mejor los socios hayan estipulado al momento
de crear la empresa. Entonces, a lo mejor cubre a lo mejor el seguro ciertas situaciones, pero si uno de los socios infringió en algo, a lo mejor ahí no entra el seguro. Entonces, es un poquito de ver cuáles son las cuestiones por las que se va a disolver dicha empresa también. Si perdemos a lo mejor, no sé, entra el seguro muchas veces por algún tipo de siniestro, algún robo o algún incendio, pues obviamente pues ahí entra las cuestiones del seguro también. No por ende quiere decir que no estemos exentos a disoluciones de las sociedades. Sí se disuelven y yo soy una de las personas que obviamente piensa que no vas a invertir dinero bueno al malo. Con una empresa ya realmente no te está dando, no está funcionando, pues realmente hay que disolverla, hay que extinguirla. Y hay muchas personas que realmente no piensan así, que les puede más el sentimiento de decir, es que es una empresa a lo mejor que me heredaron mis padres, es una empresa de familia, etcétera, etcétera. Y pues la siguen manteniendo, aunque realmente no les dé ninguna rentabilidad. Entonces, pero pues obviamente están cargando con una situación muy molesta porque pues no están sacando ningún interés, no están sacando ningún beneficio y simplemente a lo mejor por la cuestión sentimental o por la esperanza de, en este caso, a lo mejor que la empresa llegue a funcionar, llegue a volver a subsistir, la pueden sacar, la pueden llegar a sacar más adelante también, con la esperanza, y digo esto con la esperanza porque a lo mejor ya hicieron todas las cuestiones indicadas y la empresa realmente no levanta. Es cuando, a mi punto de vista, debemos de cerrar, no debemos de mezclar las cuestiones sentimentales en ese aspecto de que si pues, es herencia, porque si es una herencia familiar, que porque si la empresa obviamente tiene muchos años con la familia, etcétera. Si una empresa no te da, obviamente totalmente es válido cerrar o cambiar el giro totalmente o invertir en otras situaciones. ¿Por qué? Porque les decía, no vamos a estar invirtiendo dinero al mal, bueno al malo. Hay personas que tienen otras cuestiones, a lo mejor tienen otros trabajos y a lo mejor tienen una empresa y mezclan esas situaciones. Entonces la empresa sigue adelante porque pues están invirtiendo dinero de un trabajo que sí les está redituando o de otra empresa que realmente sí está funcionando perfectamente y le están invirtiendo dinero a una empresa que realmente no les está dando absolutamente nada. Entonces, en su momento pues hay que saber decir hasta aquí y hay que saber decir pues cerramos completamente dicha empresa o cambiamos de giro o si no nos da reditabilidad, si no obtenemos ganancia y ya no vamos más con esa situación. Entonces, a raíz de esto, obviamente, les mencionaba, como tengamos registrada dicha empresa, va a haber casos particulares. Obviamente, los casos particulares de disolución son aplicables exclusivamente a la sociedad en nombre colectivo, en comandita simple y la sociedad por acciones, siendo reguladas por el artículo 230 de la Ley General en este caso de sociedades mercantiles. Entonces, dependiendo, les decía, de cada una, de cómo se haya registrado dicha sociedad, obviamente va a haber causas particulares para disolver dicha sociedad mercantil. Dice, la sociedad en comandita, perdón, la sociedad en nombre colectivo se disolverá salvo pacto en contrario por la muerte, incapacidad, exclusión o retiro de uno de los socios, o porque el contrato social se rescinda respecto a uno de ellos. Entonces, fíjense bien, en ese caso hay eh, una situación muy particular, la sociedad de nombre colectivo se disuelve por la muerte, incapacidad, exclusión o retiro de uno de los socios. En este caso, se disuelve la sociedad en nombre colectivo. Si está así registrada la empresa, no necesariamente que se salga un socio, se sale un socio y se disuelve, se muere un socio y se disuelve también. La SA pues no sucede así. Si se quiere salir un socio, puede retirar su capital y alguien más puede ingresar como un socio nuevo también, puede aportar un nuevo capital social
o podemos vender, si está la sociedad está determinada por acciones, pues el socio que se quiere salir vende sus acciones, alguien más las compra y la sociedad sigue adelante con los socios restantes. O sea, ahí no se disuelve la empresa. Esa es en la cuestión de disolución. Pero hay otra cuestión que se denomina liquidación. La liquidación, conforme al artículo 334 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, consiste en percibir los créditos de la compañía, o sea, la liquidación del activo, dice, y en extinguir las obligaciones contraídas según vayan venciendo, en este caso, liquidar todos los pasivos que debamos, y se busca, pues, la extinción completa de la sociedad mercantil. Tiene por objeto concluir las operaciones sociales pendientes sobre las que se adeuda a la sociedad, se pagar lo que ella deba, vender los bienes de los socios y practicar el reparto del patrimonio social entre los socios restantes. Entonces, aquí es lo que yo les comentaba. Un caso es disolver y otra cuestión es muy diferente, es liquidar. Entonces, debemos de hacer alguna de las dos cuestiones para poder extinguir la sociedad comercial. ¿Qué es lo que pasa aquí? No podemos extinguirla si todavía tenemos algunos pasivos por concluir, si todavía le debemos a proveedores. Entonces, si debemos sueldos, pues qué es lo que deciden algunas empresas, porque a lo mejor ya no tienen capital social, pues qué es lo que pasa, pues deciden vender el activo que tienen para pagar y hacer en este caso frente a los pasivos, que en este caso las obligaciones que tienen pendientes, y ir si tenemos proveedores que nos vendieron a crédito, pues obviamente cumplir en dicho plazo, pues obviamente todas esas cuestiones, todas esas facturas que tengamos pendiente cuando se vayan venciendo, o si tenemos el capital social suficiente para pues, liquidarlas de una vez, pues las liquidamos sueldos, liquidamos en este caso finiquitos, liquidamos cuestiones fiscales también, eh, cuestiones con socios también. Entonces, una vez que hayamos liquidado todas esas cuestiones, pues obviamente podemos dar por extinta la sociedad comercial también. Es, ya queda extinta y obviamente decimos, obviamente fue lo que quedó de esta sociedad y se reparte lo que haya quedado de la sociedad en cada uno de los socios que obviamente hicieron partícipes de esa sociedad. Hay una situación importante dependiendo de cómo se haya registrado la sociedad. Obviamente, muchas veces en algunas sociedades no se toca el patrimonio de los socios y hay en otras donde realmente, si no es de responsabilidad limitada, obviamente para extinguir, en este caso, la sociedad mercantil, pues los socios tienen que aportar su patrimonio también, si no, en este caso, pues obviamente se van a hacer a créditos algunas cuestiones legales como demandas, porque pues obviamente los proveedores van a querer cobrar eh, pues, dichas facturas que tengan pendientes y también los empleados van a querer cobrar a lo mejor los sueldos, si hay sueldos caídos, si hay salarios caídos, si hay finiquitos, si hay liquidaciones, etcétera, etcétera. Entonces ellos van a querer cobrar su parte monetaria. Entonces, dependiendo de cómo tengamos registrada la sociedad, de cómo nos hayamos prevenido anteriormente que como socios, es como vamos a hacer partícipe a esas obligaciones para llegar a extinguir en su totalidad la sociedad comercial. ¿Cuál es el procedimiento de liquidación de dichas sociedades? Primero, la realización de una causa de disolución. Vamos a poner de antemano por qué vamos a disolver dicha sociedad. La liquidación, después viene la liquidación de dicha sociedad y la división del patrimonio social. Pues ese es el procedimiento. Eso es lo que debemos de hacer una vez que queramos extinguir una sociedad comercial. Este procedimiento culmina con la extinción como ente jurídico, previa a la liquidación que de la misma se realice. Ante tal situación, la sociedad mantiene su personalidad jurídica únicamente para efectos de su liquidación y una vez realizada se cancela la inscripción del contrato social.
Una vez extinta, una vez concluida ya cualquier situación de pasivos, cualquier situación de obligación, pues obviamente ya se disolvió, se dividió el patrimonio social, queda extinta, queda anulado la inscripción, obviamente el contrato social se da de baja ante las diversas entidades jurídicas y legislativas pertinentes, igual que como se dieron de alta en determinado momento, y pues de esa manera damos concluida la sociedad comercial con cada uno de los socios pertenecientes en cada uno de sus acuerdos comerciales. Ok, no sé si tengan alguna duda, chicos, o algún comentario hasta lo que llevamos, o quieren aportar algo respecto al tema. ¿Nadie quiere opinar nada al respecto? Profesor, sobre la liquidación nada más solamente se enfocan los contratos sobre entre socios o un accionista nada más entre las empresas, o sea, no incluye a los trabajadores. Eso es muy aparte de los contratos que se marca en el artículo. Sí, es muy aparte. Esto estamos hablando en cuestión de la sociedad mercantil, o sea, de la cuestión de cuando hay un acta constitutiva, si tú fueras dueño. Obviamente, para extinguirla, pues debemos de cumplir todos los pasivos y uno de esas cuestiones de pasivos, de esas obligaciones, pues obviamente es la liquidación de los empleados también. Okay. Pero en la cuestión de directamente, específicamente en los empleados, pues ahí entraría la Ley Federal del Trabajo y la parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje, si en determinado momento la sociedad o la empresa pues no llega a cubrir sus pasivos como tal. Ya se mezclarían ciertas situaciones legales. Es que la verdad no todas las empresas entran en contratos directos entre los trabajadores y la empresa. Muchos para ellos la ventaja es el tema de los coursing. Haz de cuenta que esa coursing es un acuerdo que entre la empresa y el intermediario, que cuando se terminan los trabajadores eh, trabajan para la empresa, no directamente para la empresa. Entonces, ¿qué afecta a los trabajadores? Cuando ya se terminan los contratos del intermediario, este, no tiene alguna liquidez para los trabajadores, sino que no queda ninguna liquidación o algo, porque así quedan simplemente los contratos. Ok, sí, por eso se está haciendo toda esa cuestión. Por ejemplo, se ha ido modificando esa cuestión de que, por ejemplo, ya no hay personas directamente así como anteriormente que eran de, por si le llamamos de planta o de confianza. Entonces se están contratando empresas externas, pero en un momento, si es contratado por una empresa externa, la empresa externa, ¿qué es lo que están haciendo ahorita? Pues realmente no les están valiendo antigüedad, ya está cambiando esa situación. Ya no va a haber antigüedad, o sea, tiende a desaparecer esa cuestión de que tengan antigüedad en los trabajos. Simplemente se les va a estar, obviamente, vinculando hacia una empresa por medio de un contrato y estipulando el tiempo normalmente de contrato, obviamente el que van a prestar sus actividades laborales. Entonces, ¿por qué? Porque a eso vamos encaminados, a eso va a ir encaminado a la ley, de que ya no haya antigüedad en las empresas, que ya no haya esa parte de que te liquido, de finiquito, etcétera, etcétera. Entonces, pues se va a perder esa cuestión de antigüedad, esa seguridad social que tenía el trabajador cuando ya estaba en planta, que ya era un trabajador de confianza. Entonces, esa cuestión pues eh, ya se va a negar, o sea, ya no va a existir. O sea, simplemente te contrato, a lo mejor, no sé, por un tiempo determinado y en el mismo contrato inicial, que todo lo deberían de tener como empleados, pues ahí se negocia desde un principio qué pasa si la empresa me quiere
obviamente terminar la relación laboral antes de que termine mi plazo de contrato, qué es lo cuánto me va a dar, cuánto me otorga, a qué determinado número de tiempo puedo yo adquirir un aumento de salario. Entonces, todas esas cuestiones se están viendo al momento de realizar un contrato inicial. Todas esas cuestiones deben de estar ustedes muy atentos específicamente en esas cuestiones. ¿Por qué? Porque obviamente tiende a desaparecer la cuestión de la antigüedad. Soy retirativo en eso. ¿Por qué? Porque muchos estamos esperanzados a que terminábamos y que obviamente, pues vamos a tener una liquidación. Ya no. ¿Quieres aportar algo, Gloria? Sí, buenos días. Buen día, Gloria. Sí, respecto a lo que decía el compañero y lo que estaba mencionando usted, me imagino que eso de los contratos se maneja en las agencias aduanales o algo así, o sea, en ese ámbito, porque en cuestión de maquiladoras no lo creo, bueno, no en todas, porque sí conozco algunas que sí es por contrato, pero a menos en donde trabajo yo no es por contrato. Entonces, cuando yo firmé un contrato, era contrato indefinido. Entonces, ahorita yo ya voy a cumplir 3 años ahí en la empresa. Obviamente ascendí de puesto, pero pues sí, o sea, ya firmar ese contrato nuevo que era de mi nuevo puesto, igual, era contrato indefinido, o sea, no me están haciendo firmar contratos cada cierto tiempo, como en otras maquiladoras que sí tengo conciencia que sí lo hacen. Creo que cada 3 meses o cada 6 meses le renuevan el contrato. Ok, sí, o sea, muchas veces va a depender la empresa también. Pero, por ejemplo, una vez que firmaste un contrato nuevo, ¿te liquidaron? No, fue porque ascendí de puesto. Pero firmaste un contrato nuevo. En sí, contrato no fue cambio de condición. Ah, ok, correcto, bajo el mismo contrato, por decir. Sí, ajá, Ok, porque si firman un contrato nuevo y hacen, obviamente, el contrato sí, anterior se invalida, entonces ahí debe existir un finiquito, aunque sea simbólico, pero debe existir un finiquito o estipularlo en el contrato nuevo también, de que no hubo en su momento. Entonces, ajá. hay que estar abusados en esa parte. Sí, no, solo fue el cambio de condición. Ok, se nos va a terminar el tiempo de esta sesión, chicos. Si tienen alguna duda, ahorita lo seguimos viendo. Vamos a seguir platicando más sobre este tema y les voy a mandar una actividad para que estén al pendiente también. Y ahorita les mando el link de la nueva sesión, en este caso por Classroom, para que estén al pendiente también. Entonces, ahorita nos vemos en unos minutitos más. Ok.